Hola, mi nombre es Milena, tengo 75 años y nunca pensé que a mi edad tendría que pasar por una experiencia tan humillante y dolorosa como la que les voy a contar hoy. Durante décadas, creí que había criado a un buen hijo y que había encontrado la nuera perfecta para nuestra familia. Pero a veces, las personas que menos esperamos pueden mostrarnos su verdadero rostro cuando creen que nadie las está viendo. Esta es la historia de cómo mi propia nuera intentó humillarme y echarme de mi propia casa, pero no sabía que yo tenía un plan preparado que cambiaría todo para siempre. Si quieren saber cómo terminó esta increíble historia y qué le pasó a mi nuera cuando la policía llegó a mi puerta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Les aseguro que no se van a arrepentir de escuchar hasta el final, porque lo que pasó esa noche cambió mi vida para siempre. Mi historia comienza hace 3 años, cuando mi hijo Roberto se casó con Sandra. Al principio, ella parecía la mujer perfecta para él. Era educada, siempre me saludaba con una sonrisa y parecía genuinamente interesada en formar parte de nuestra familia. Mis padres vinieron de México cuando yo era muy pequeña, y siempre nos enseñaron el valor del respeto hacia los mayores y la importancia de mantener unida a la familia. Sandra parecía entender y compartir estos valores, por lo que rápidamente la acepté como la hija que nunca tuve. Roberto había sido siempre un hijo ejemplar. Después de que su padre murió hace 10 años, él se convirtió en el hombre de la casa y siempre se aseguró de que yo estuviera bien. Cuando él y Sandra se casaron, decidieron mudarse conmigo a mi casa, una decisión que yo recibí con los brazos abiertos. La casa era lo suficientemente grande para todos nosotros, y pensé que sería maravilloso tener compañía después de tantos años de soledad. Los primeros meses fueron realmente hermosos. Sandra me ayudaba con las tareas del hogar, cocinábamos juntas, y parecía disfrutar de escuchar mis historias sobre la familia y nuestras tradiciones mexicanas. Roberto estaba feliz de vernos llevarnos tan bien, y yo pensaba que había sido bendecida con la nuera perfecta. Pero como dice el dicho que mi madre siempre repetía, no todo lo que brilla es oro, y Sandra pronto me demostraría cuán cierto era esto. El cambio comenzó de manera sutil. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo yo hacía las cosas, sugerencias sobre cómo podría mejorar mi forma de cocinar o limpiar. Al principio, pensé que solo estaba tratando de ser útil, pero gradualmente me di cuenta de que había un tono condescendiente en sus palabras. Cuando Roberto estaba presente, Sandra era la misma mujer dulce y cariñosa de siempre, pero cuando estábamos solas, su verdadera personalidad comenzaba a emerger. Empezó a hacer comentarios sobre mi edad, diciendo cosas como: «Ay, Milena, a tu edad ya deberías descansar más o no te preocupes. Yo me encargo de esto, tú ya hiciste suficiente en tu vida». Al principio, traté de tomarlo como gestos de cariño, pero la forma en que lo decía me hacía sentir como si fuera una carga para ellos. Gradualmente, comenzó a tomar control de más aspectos de la casa, reorganizando mis cosas, cambiando la decoración que había tenido durante décadas, y tratándome cada vez más como una invitada en mi propia casa. Roberto trabajaba como representante de ventas para una empresa de tecnología, lo que significaba que tenía que viajar frecuentemente. Durante estos viajes, que a veces duraban una semana o más, yo me quedaba sola con Sandra. Fue durante estos periodos que su verdadera naturaleza comenzó a revelarse completamente. Sin Roberto presente, Sandra dejaba de fingir y me trataba con un desprecio que me partía el corazón. Comenzó a criticar abiertamente mi forma de hacer las cosas, diciéndome que mis métodos de cocina eran anticuados y que mis tradiciones familiares eran ridículas. Me prohibía usar ciertas partes de la casa, diciéndome que eran su espacio ahora. Gradualmente, me fue relegando a mi habitación y la cocina, haciéndome sentir como una extraña en la casa que había sido mi hogar durante más de 40 años. Yo intentaba hablar con Roberto sobre el comportamiento de Sandra, pero ella era muy inteligente. Siempre se aseguraba de que cuando él regresaba de sus viajes, todo pareciera normal. Se comportaba como la nuera amorosa y atenta que él conocía, y cuando yo insinuaba que algo estaba mal, Roberto pensaba que quizás era mi edad o que estaba siendo demasiado sensible. «Mamá», me decía, «Sandra te adora. Quizás solo estás malinterpretando las cosas». Sus palabras me dolían porque sabía que Sandra había logrado manipular la situación perfectamente. Las cosas empeoraron cuando Sandra comenzó a invitar a sus amigas a la casa durante las ausencias de Roberto. Estas mujeres eran igual de despectivas que ella, y juntas se burlaban abiertamente de mí. Hacían comentarios sobre mi acento, se reían de mis tradiciones familiares, y trataban mi casa como si fuera de ellas. Cuando yo protestaba, Sandra me decía que me estaba volviendo paranoica y que debería estar agradecida de que me permitieran vivir en su casa. La situación llegó a un punto insoportable cuando Sandra comenzó a amenazarme directamente.
Me decía que si no me comportaba como ella quería, le diría a Roberto que yo estaba volviéndome senil y que necesitaba ir a un hogar de ancianos. La idea me aterrorizaba, no solo porque no quería dejar mi casa, sino porque sabía que Roberto confiaba tanto en Sandra que probablemente la creería. Pero yo no era la anciana indefensa que Sandra pensaba que era. Durante mis 75 años de vida, había aprendido que a veces las personas muestran su verdadero rostro cuando creen que nadie las está observando. También había aprendido que cuando alguien trata de intimidarte, la mejor defensa es estar preparada. Así que comencé a documentar secretamente todo lo que Sandra hacía y decía cuando Roberto no estaba presente. Compré una pequeña grabadora de voz que escondía en diferentes partes de la casa, y también instalé discretamente algunas cámaras pequeñas en las áreas comunes. Cada insulto, cada amenaza, cada momento de crueldad quedaba registrado. Era doloroso escuchar estas grabaciones después, pero sabía que algún día las necesitaría como evidencia de lo que realmente estaba pasando en mi propia casa. Si están disfrutando de esta historia y quieren saber cómo use toda esta evidencia para enfrentar a mi nuera, asegúrense de darle like a este video y suscribirse al canal. También comenten abajo qué harían ustedes en mi situación, porque me encanta leer sus historias y consejos. Ahora continúo con lo que pasó la noche que cambió todo. El punto de quiebre llegó cuando Roberto tuvo que hacer un viaje de negocios que duraría 2 semanas, el más largo hasta la fecha. Antes de irse, me abrazó y me dijo, «Mamá, cuida a Sandra mientras no esté, ¿sí? Y Sandra, por favor, cuida mucho a mi mamá». Sandra sonrió dulcemente y le aseguró que yo estaría en las mejores manos. Si él hubiera sabido lo que realmente tenía planeado su esposa, nunca habría salido de casa. La primera semana transcurrió con la tensión habitual. Sandra me trataba como una empleada en mi propia casa, dándome órdenes y criticando todo lo que hacía. Pero la segunda semana, algo cambió en ella. Era como si hubiera decidido que había llegado el momento de mostrarme quién mandaba realmente en la casa. Sus insultos se volvieron más crueles, sus órdenes más humillantes, y su actitud más agresiva que nunca. El viernes por la noche, Sandra había invitado a 4 de sus amigas para lo que llamó una fiesta de chicas. Llegaron con botellas de vino y música alta, y pronto la casa se llenó de risas y conversaciones fuertes. Yo me había retirado a mi habitación temprano, esperando poder pasar desapercibida, pero Sandra tenía otros planes para mí. Alrededor de las 10 de la noche, Sandra golpeó mi puerta y entró sin esperar respuesta. Estaba claramente bajo los efectos del alcohol, pero sus ojos tenían una crueldad que me hizo estremecer. «Melena», me dijo con una voz que intentaba sonar dulce pero que destilaba veneno, «necesito que hagas algo por mí». Me pidió que fuera a la cocina a preparar más aperitivos para sus amigas y que limpiara el desorden que habían hecho en la sala. Cuando le dije que ya era muy tarde y que estaba cansada, su máscara finalmente se cayó completamente. «Escúchame bien, vieja», me gritó, «esta es mi casa ahora, y harás lo que yo te diga cuando yo te lo diga». Sus amigas habían escuchado los gritos y se acercaron a mi habitación. En lugar de intervenir o calmar a Sandra, comenzaron a reírse y a animarla. «Enséñale quién manda, Sandra», decía una de ellas. «Ya era hora de que pusieras a la suegra en su lugar», gritaba otra. Me sentí completamente rodeada y vulnerable, pero mantuve la calma porque sabía que mis grabadoras estaban capturando cada palabra. Sandra continuó gritándome, diciéndome que era una carga para su matrimonio y que Roberto estaría mejor sin mí. «He estado siendo demasiado buena contigo», me decía, «pero eso se acabó esta noche». Luego me ordenó que fuera a la cocina inmediatamente a prepararles comida, o tendría que enfrentar las consecuencias. Fui a la cocina con las piernas temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Mientras preparaba los aperitivos que me habían ordenado, pude escuchar a Sandra y sus amigas hablando sobre mí en la sala. Decían cosas horribles sobre mi edad, mi apariencia, y se burlaban de las tradiciones de mi familia. Una de ellas sugirió que Sandra debería encontrar la manera de deshacerse de la vieja permanentemente. Cuando regresé a la sala con la comida, Sandra me esperaba con una sonrisa malévola. «¿Sabes qué, Milena?», me dijo, «he estado pensando. Roberto no está aquí para protegerte, y creo que es hora de que aprendas cuál es tu verdadero lugar en esta casa». Sus amigas se quedaron en silencio, expectantes, como si supieran que algo grande estaba por suceder. «Esta noche», continuó Sandra, «no dormirás en tu cómoda habitación. Esta noche dormirás afuera, en el patio, para que entiendas de una vez por todas quién manda aquí». Sus amigas estallaron en risas, como si fuera la broma más divertida que habían escuchado. «Ahora que no está tu hijo, dormirás en la calle como la basura que eres», me gritó Sandra con un odio que nunca había visto antes. No podía creer lo que estaba escuchando.
¿De verdad me estaba echando de mi propia casa? ¿De verdad me iba a obligar a dormir afuera como si fuera un animal? Pero mantuve la compostura porque sabía que tenía que dejar que Sandra cavara su propia tumba. Cada palabra que salía de su boca estaba siendo grabada, y sabía que pronto le servirían de evidencia en su contra. No tienes opción, continuó Sandra, o duermes afuera, o llamo a la policía y les digo que te has vuelto violenta y que me siento amenazada. ¿Crees que van a creer a una vieja loca como tú, o a una mujer joven y respetable como yo? Sus amigas siguieron riéndose, tratando toda la situación como si fuera un entretenimiento para ellas. Fingí estar asustada y derrotada, lo cual no fue difícil porque parte de mí realmente estaba socavada por la crueldad de Sandra. Tomé una manta de mi habitación y salí al patio trasero, mientras Sandra y sus amigas celebraban su victoria con más vino y risas. Pero lo que Sandra no sabía era que yo había estado esperando exactamente este momento durante meses. Una vez afuera, saqué mi teléfono y llamé al 911. Con voz temblorosa pero clara, les expliqué que estaba siendo abusada y echada de mi propia casa por mi nuera, y que tenía evidencia de todo lo que había estado pasando. El operador me tomó muy en serio y me aseguró que enviarían una patrulla inmediatamente. Luego llamé a mi hermana Carmen, que vivía a unas cuadras de distancia. Carmen siempre había sospechado que algo no estaba bien con Sandra, y cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo que vendría inmediatamente como testigo. También llamé a Roberto, aunque sabía que estaba a miles de millas de distancia. Le dejé un mensaje de voz explicándole toda la situación y le dije que era hora de que supiera la verdad sobre su esposa. Mientras esperaba en el patio, podía escuchar a Sandra y sus amigas celebrando adentro. Estaban tan ebrias y tan seguras de su poder sobre mí que ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Siguieron haciendo comentarios despectivos sobre mí y riéndose de lo que consideraban su gran triunfo. No tenían idea de que cada risa, cada insulto, cada momento de crueldad estaba a punto de volverse en su contra. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. Fueron dos oficiales, una mujer latina llamada Oficial Rodríguez y un hombre mayor llamado Oficial Thompson. Cuando me vieron sentada en el patio con mi manta, inmediatamente entendieron que algo muy serio estaba pasando. La oficial Rodríguez se acercó a mí con gentileza y me preguntó si estaba bien, mientras el oficial Thompson observaba la casa, desde donde aún se escuchaban las risas y la música alta. Les expliqué toda la situación desde el principio, y cuando mencioné que tenía grabaciones de todo, sus expresiones se volvieron muy serias. La oficial Rodríguez me pidió que pusiera una de las grabaciones más recientes, y cuando escuchó la voz de Sandra diciéndome que durmiera en la calle como la basura que eres, su rostro se endureció con indignación. Señora, me dijo la oficial Rodríguez, esto es abuso de ancianos y es completamente ilegal. Nadie tiene derecho a echarla de su propia casa, sin importar quién sea. El oficial Thompson añadió que las grabaciones que tenía serían evidencia más que suficiente para presentar cargos contra Sandra si yo decidía hacerlo. En ese momento llegó mi hermana Carmen, quien inmediatamente corrió hacia mí para asegurarse de que estuviera bien. Carmen conocía todos los detalles de la situación porque había sido mi confidente durante todos estos meses de abuso. Ella también había sido testigo de algunos de los comentarios despectivos de Sandra durante las reuniones familiares, pero como yo, había mantenido silencio esperando el momento adecuado. Los oficiales decidieron que era hora de hablar con Sandra. Golpearon la puerta principal con autoridad, y cuando Sandra abrió, su rostro cambió inmediatamente de la alegría ebria al shock absoluto. «Policía», tartamudeó, «¿qué están haciendo aquí?» Sus amigas se habían escondido rápidamente en la cocina, probablemente dándose cuenta de que la fiesta había llegado a su fin. La oficial Rodríguez le explicó a Sandra que habían recibido una denuncia por abuso de ancianos y que necesitaban hacerle algunas preguntas. Sandra inmediatamente trató de usar su encanto y manipulación, diciéndoles que todo era un malentendido y que yo estaba confundida por mi edad. Pero cuando los oficiales le dijeron que tenían grabaciones de audio de sus amenazas y abuso, el color desapareció completamente de su rostro. Si quieren saber exactamente qué le pasó a Sandra cuando la policía escuchó las grabaciones y cómo reaccionó Roberto cuando se enteró de toda la verdad, asegúrense de dejar un like y suscribirse al canal. También me encantaría leer en los comentarios si alguna vez han pasado por una situación similar con un familiar político. Sus historias siempre me dan mucha fuerza y me recuerdan que no estoy sola en este tipo de experiencias. El oficial Thompson le pidió a Sandra que los acompañara afuera para continuar la conversación. Cuando Sandra vio que yo estaba sentada en el patio con mi manta, rodeada de policías y mi hermana, finalmente pareció entender la gravedad de la situación. Ya no podía fingir que era una víctima o que yo estaba confundida. La evidencia era demasiado clara y los testigos demasiado creíbles.
La oficial Rodríguez puso una de las grabaciones donde Sandra me decía que durmiera en la calle como la basura que eres, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra trató de explicar que había estado bebiendo y que no hablaba en serio, pero los oficiales le explicaron que el abuso de ancianos era un crimen serio, sin importar las circunstancias. Señora, le dijo el oficial Thompson a Sandra, lo que hemos escuchado en estas grabaciones constituye abuso emocional y psicológico hacia una persona mayor. Además, echar a alguien de su propia casa es completamente ilegal. La señora Milena es la propietaria legal de esta casa, y usted no tiene derecho a prohibirle el acceso a ninguna parte de su propiedad. Sandra comenzó a llorar, pero sus lágrimas parecían más de pánico que de remordimiento genuino. Siguió insistiendo en que había sido un malentendido, que ella amaba a su suegra y que nunca había querido hacerme daño. Pero las grabaciones contaban una historia muy diferente, y los oficiales habían escuchado suficiente para saber exactamente qué tipo de persona era Sandra realmente. Las amigas de Sandra habían salido discretamente por la puerta trasera, abandonándola en su momento de necesidad. Era irónico ver cómo las mismas personas que habían estado riéndose y animándola apenas una hora antes ahora corrían para evitar cualquier asociación con ella. Sandra se quedó completamente sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los oficiales me explicaron mis opciones. Podía presentar cargos formales contra Sandra por abuso de ancianos, lo cual podría resultar en su arresto y procesamiento criminal. También podía obtener una orden de restricción para mantenerla alejada de mí y de mi propiedad. La decisión era completamente mía, y me aseguraron que tenían evidencia más que suficiente para respaldar cualquier acción legal que decidiera tomar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Roberto, devolviendo mi llamada. Con voz temblorosa, le expliqué brevemente lo que había pasado y le pedí que hablara con la oficial Rodríguez para que ella pudiera darle los detalles completos. Pude escuchar el shock y la incredulidad en su voz mientras la oficial le explicaba la situación y le reproducía algunas de las grabaciones. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Esa no es la mujer con la que me casé, repetía una y otra vez. Mi madre nunca me mentiría sobre algo así. Cuando la oficial le explicó que tenían horas de grabaciones documentando el patrón de abuso, finalmente aceptó la realidad de quién era realmente su esposa. La conversación telefónica duró casi 30 minutos. Roberto le pidió a la oficial que me protegiera hasta que él pudiera regresar, y le aseguró que apoyaría completamente cualquier decisión que yo tomara respecto a presentar cargos contra Sandra. También le dijo a la oficial que comenzaría los procedimientos de divorcio inmediatamente, ya que no podía estar casado con alguien capaz de abusar de su propia madre. Sandra había estado escuchando la conversación telefónica, y cuando escuchó a Roberto hablar sobre el divorcio, finalmente pareció entender que había perdido todo. Su plan para deshacerse de mí había resultado en la destrucción completa de su propia vida. Ya no tendría la seguridad económica del matrimonio, ya no tendría la casa que había tratado de reclamar como suya, y muy probablemente enfrentaría cargos criminales por abuso de ancianos. Los oficiales me acompañaron de vuelta a mi casa y se aseguraron de que estuviera cómoda y segura. Me explicaron que Sandra tendría que irse de la casa inmediatamente y que no podría regresar sin supervisión policial para recoger sus pertenencias. También me dieron información sobre servicios de apoyo para víctimas de abuso de ancianos y me aseguraron que harían seguimiento de mi caso. Sandra recogió algunas de sus cosas básicas bajo la supervisión de los oficiales y se fue a quedarse con una de sus amigas. Antes de irse, trató una última vez de hablar conmigo, pero la oficial Rodríguez le dijo que no tenía permitido acercarse a mí sin la presencia de un abogado. Sandra se fue esa noche, y fue la última vez que la vi en mi casa. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Decidí presentar cargos formales contra Sandra por abuso de ancianos, y también obtuve una orden de restricción permanente. Mi abogado me explicó que las grabaciones que había recopilado durante meses proporcionaban evidencia irrefutable del patrón de abuso, y que Sandra muy probablemente enfrentaría tiempo en prisión además de multas sustanciales. Roberto regresó a casa 3 días después, y nuestra conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Se disculpó profusamente por no haber visto las señales de abuso y por haber defendido a Sandra cuando yo trataba de explicarle lo que estaba pasando. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, nunca me perdonaré por haberte fallado de esta manera. Le expliqué que no era su culpa, que Sandra había sido muy hábil manipulando la situación para que pareciera que yo era el problema. Los abusadores son expertos en mostrar una cara en público y otra en privado, le dije. Ella te engañó a ti tanto como trató de engañar a todos los demás. Roberto inició los procedimientos de divorcio inmediatamente. Cuando Sandra se enteró de que iba a perder todo, incluyendo cualquier derecho a la propiedad conyugal, trató desesperadamente de reconciliarse con él. Le escribía cartas, le enviaba mensajes,
y hasta trató de contactar a otros miembros de la familia para que intercedieran por ella. Pero Roberto había escuchado las grabaciones, había visto la evidencia, y sabía exactamente quién era realmente la mujer con la que se había casado. El caso criminal contra Sandra tomó varios meses en procesarse, pero finalmente fue encontrada culpable de abuso de ancianos en primer grado. Fue sentenciada a 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional, y tuvo que pagar multas y restitución. También se le prohibió contactarme de cualquier manera durante 10 años. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales, sino de ver cómo Sandra perdió todo lo que había tratado de quitarme. Perdió su matrimonio, su hogar, su reputación y su libertad. Las mismas amigas que habían estado riéndose y animándola esa noche la abandonaron completamente cuando se enteraron de sus problemas legales. Se quedó sin nada, mientras que yo recuperé mi paz, mi dignidad y mi relación con mi hijo. Roberto y yo tuvimos muchas conversaciones largas y difíciles sobre lo que había pasado. Él se sentía terrible por no haber protegido a su propia madre, y yo tenía que procesar años de abuso emocional. Pero nuestra relación no solo sobrevivió esta prueba, sino que se fortaleció. Ahora Roberto entiende la importancia de escuchar y creer cuando alguien dice que está siendo abusado, sin importar quién sea el abusador. Ahora, 3 años después, mi vida ha vuelto a la normalidad. Vivo tranquila en mi casa, rodeada del amor de mi familia y amigos verdaderos. Roberto se ha vuelto más protector y atento, y aunque parte de mí lamenta que haya tenido que aprender esta lección de manera tan dolorosa, estoy agradecida de que ahora entienda completamente el valor de la familia y el respeto hacia los mayores. He compartido mi historia con otros ancianos que han pasado por situaciones similares, y siempre les digo lo mismo: nunca permitan que nadie los haga sentir como si fueran una carga o como si no tuvieran derechos. Sin importar su edad, ustedes merecen respeto, dignidad y amor. Y si alguien los está abusando, busquen ayuda, documenten todo, y nunca se rindan. La experiencia también me enseñó la importancia de estar preparada. Si no hubiera grabado el comportamiento de Sandra, habría sido mi palabra contra la suya, y como ella había dicho, ¿que le creería a una vieja loca sobre una mujer joven y respetable? Pero la evidencia no miente, y la verdad siempre sale a la luz cuando tenemos las herramientas adecuadas para demostrarla. A todas las personas que están viendo este video, especialmente si son mayores o tienen padres mayores, quiero que sepan que el abuso de ancianos es más común de lo que pensamos. A menudo viene de las personas más cercanas a nosotros, aquellas en quienes más confiamos. Manténganse alertas, documenten cualquier comportamiento sospechoso, y nunca tengan miedo de buscar ayuda cuando la necesiten. Sandra intentó destruir mi vida porque pensó que era una anciana indefensa sin recursos ni apoyo. Pero lo que no sabía era que yo había vivido 75 años aprendiendo que la preparación y la paciencia son las mejores armas contra la injusticia. Al final, su propio odio y crueldad se convirtieron en las herramientas de su destrucción. Si esta historia les ha inspirado o les ha ayudado de alguna manera, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse más historias como esta. También me encantaría leer en los comentarios sus propias experiencias o consejos para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Recuerden que nunca están solos, y que siempre hay esperanza y justicia para aquellos que tienen el valor de luchar por ella. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, sin importar su edad, ustedes siempre tienen el poder de defenderse y recuperar su dignidad. La verdad y la justicia pueden tardar en llegar, pero cuando llegan, llegan con fuerza.